Estamos ya en comunicación con nuestra próxima entrevista. Entrevistaremos a Elizabeth Piacentini. Ella es contadora pública y CEO de Estudio Piacentini, es miembro de la mesa tributaria FECOBA y presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hablaremos de ella sobre lo que veníamos también tratando en otros programas, que es la ley de bases y cómo impactará en la economía y en las pymes. No sé si Elizabeth ya está conectada. Hola Elizabeth, ¿nos escucha? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por saludarnos y por estar hoy aquí en Entorno PYME. Te saluda Anabel, Gabriel, acá desde la radio. Un gusto, Elizabeth, ¿cómo estás? Buen día. Tema para nada despreciable en estos tiempos que corren en la República Argentina, porque bueno, esta ley de bases es como que por ahí cuesta un poco entender por todo lo que contiene la ley, ¿no? Y eso que se le han rebajado varios puntos, pero esta ley toca temas muy importantes para las pymes, fundamentalmente, como por ejemplo el tema del blanqueo laboral, las moratorias en recaudación fiscal, los blanqueos de capitales, actualizaciones del monotributo. Contanos un poco, en base a tu experiencia, digo, esto cómo afecta positiva o negativamente al sector de las pymes, fundamentalmente. Bueno, sí, como decís, son muchas cosas, ¿no es cierto? Venimos leyendo muchísimos proyectos, esto ya se está debatiendo y ya hay como dictamen para alguna de las medidas, así que se está avanzando con todos estos proyectos. Y sí, son pilares muy importantes que vienen a modificar un poco la situación fiscal de las pymes, de los emprendedores, de los monotributistas, y algunas de las medidas están esperadas desde hace tiempo, ¿no? Sí. Esperadas desde los que creemos que va a impactar también para tener certidumbre y poder decir, bueno, dónde estamos parados, cómo son nuestros impuestos y cómo podemos planificarnos. El tema del monotributo, por ejemplo, tenía que modificarse porque las tablas ahora están muy bajas con respecto a los tramos, y los monotributistas, en cuanto empiezan a facturar un poco más, tienen que excluirse del monotributo, con toda una cuestión muy importante, porque se salen de la obra social, se salen del aporte que tienen, ¿no es cierto?, dentro de la cuota, jubilatorio, entonces es muy duro para ellos. Esto viene a traer un alivio, ¿no? Este proyecto viene a poner un monotributo muy amplio, sí. te diría que más amplio de lo que pensábamos, porque se puede facturar hasta 68 millones de pesos y te quedás siendo monotributista. Hoy en día está en 16 millones, así que fíjate que como que se triplicó, más de un 300%. Claro. Entonces, bueno, te da esa posibilidad. Si bien las categorías más altas van a tener que pagar una cuota alta, pero sí, quedándose en categorías más bajas, tenés una cuota razonable y seguís teniendo tu obra social, tu aporte jubilatorio y tu pago de impuestos en una sola cuota. Bien, perfecto. Vos nos decís que entonces que en este caso particular del monotributo, ¿no? Porque gran parte de los que nos escuchan son emprendedores que están dentro de esta categoría de pago de impuestos. Hay algunas posiciones que dicen que no pueden ser, que no es lo más beneficioso de lo que está pasando, pero también que corre el riesgo algunos, como por ejemplo el monotributo social, que este sistema desaparezca. ¿Están así? Mira, yo he escuchado también que dicen eso. No está en el proyecto que el monotributo social desaparecería. Sí. Habría que ver luego la reglamentación. La verdad que no debería desaparecer el monotributo social. El monotributo social es para un sector diferente, un sector vulnerable, un sector que factura poco, pero que se puede quedar dentro de su monotributo con una cobertura social, también obra social. Así Bien. Que yo no te puedo asegurar que salga este monotributo. Yo creo que no está en el proyecto que fuera a desaparecer, y creo que tienen que desaparecer los legisladores, ¿no? Bien. Y uno de los puntos también trascendentales que tiene que ver con el tema del blanqueo laboral. ¿Cómo se espera que esto impacte en los niveles de informalidad y la precarización laboral en el país? Sí, que es mucha, porque la verdad que la gente se ha ido excluyendo, porque, bueno, las cargas sociales, sabemos que
la presión impositiva en nuestro país es una de las más altas de la región y del mundo. Tenemos una presión impositiva similar a la de Australia. Entonces realmente esto excluía a la gente, ¿no? En hacer los aportes. Bueno, ahora el blanqueo laboral es muy novedoso. La verdad que nosotros en los años de profesión nunca había habido blanqueos laborales, se hablaba, pero nunca había sido sancionado. Entonces te permite registrar a los empleados que tenés, ya sea porque no los tenías registrados o porque los tenías registrados mal, ¿no? Media jornada o algo así. Sí. Y te perdona el 70% de las cargas sociales adeudadas. Eso está bueno porque decís, bueno, pago lo anterior, sin multas, con una quita, y de ahora en adelante empiezo a pagar bien y mi empleado está dentro del sistema. Así que está bueno. También hay un blanqueo de capitales, que también se debatió y tiene ahí la media sanción, que también es interesante. Bien, perfecto. Y esto, digamos, entonces va a impactar muy bien, digamos, dentro del sector de la pyme. Va a ser una oportunidad. Claro. El blanqueo laboral porque te permite justamente seguir con tus empleados y hacer los aportes y sentir que está todo regularizado y sin tanto costo. Y el blanqueo de capitales, hay muchos sectores de la economía que están esperándolo para que la gente empiece a invertir, ¿no? Yo hablé con el sector inmobiliario, el sector automotores, que no estuvieron vendiendo mucho estos meses y están expectantes. ¿Nos podés explicar, Elizabeth, el tema del blanqueo de capitales, bien a qué corresponde, a qué se refiere y cuál es en realidad el objetivo que tiene esto? Bueno, blanqueos, para recordar un poco, recordemos que cada presidente en Argentina, desde Alfonsín, ha hecho un blanqueo. O sea, es una medida que todos los presidentes la toman porque en cierta medida permite hacer como un borrón y cuenta nueva, poner los capitales que están ocultos en la economía. Bien. Y también se recauda. El único que no hizo blanqueo de capitales fue Néstor Kirchner, porque era un momento económico que había mucho superávit. Pero todos los demás lo hicieron. En este momento es un contexto especial y es interesante hacerlo porque también hay un cruce de información con Estados Unidos, que empieza a cumplir ahora en septiembre, entonces la gente quiere entrar en el sistema. Es un blanqueo que propone, si blanqueas hasta $100.000 por familia, no por persona, contando padres e hijos, no pagas nada. Y si blanqueas más, pagás el 5%, ¿no? Hay 3 etapas, pero la etapa más económica, cuando uno ingresa los primeros meses, paga solo el 5%. Es la mitad de lo que se pagaba en el blanqueo de Macri, por ejemplo, 2016, que fue el blanqueo más exitoso del mundo, porque se blanqueó un 2% del PBI argentino, muchísima gente entró. Entonces, ahora con un 5% podés poner tus capitales o lo que ocultaste, lo podés poner en el sistema, podés invertir, podés, ¿no es cierto?, declararlo, empezar justamente a ponerlo en el circuito económico que le viene bien a todos los sectores. Bien. Realmente, digamos, se va a dar para inversión, va a llegar a inversión este blanqueo, porque bueno, el de Macri, de verdad, fue uno de los más exitosos en el mundo, pero tampoco se vio, digamos, en la realidad de que eso haya beneficiado de alguna manera a sectores productivos, por ejemplo. El blanqueo de Macri, el 50% de lo que se blanqueó fueron portfolios en el exterior. Es cierto que quizás no vinieron al país, algunos sí, otros no, pero sí por lo menos empezaron a formar parte de la base imponible. De ahí empezó a recaudarse bienes personales, ¿no? Lo que pasa es que después bienes personales empezó a aumentar su alícuota cada vez más y por eso se sintieron como defraudados. Ahora el mismo blanqueo propone que si vos blanqueas los bienes, los exponés, decís cuáles son, el impuesto a los bienes personales empieza a bajar todos los años para todos. Por lo tanto, va a ser un impuesto que no va a ser tan costoso. Por lo tanto, es como motivador. Hay una cuestión muy interesante, que es que te permiten que traigas todo el dinero que quieras si lo invertís en la bolsa de comercio, en obligaciones negociables, en algún tipo de inversión. Entonces, eso es como una estrategia que quieren recaudar, tener dólares invertidos en la bolsa de comercio, ¿no? Que eso genera rentabilidad para todos. Por lo tanto, a mí me parece que es un circuito como virtuoso. Si bien no es simpático que haya blanqueos,
Este debería ser el último. Ese es el tema, digamos, que por más exitoso que sean, los blanqueos no es que sea una de las medidas más óptimas, digamos, ¿no? Es porque si hace un blanqueo es porque algo está pasando. Exacto. Este debería ser el último, porque realmente si van a bajar, porque hasta ahora puedes decir, bueno, la presión impositiva era muy alta, pero si ahora te van a bajar la presión impositiva, entonces de ahora en adelante ya no tenés necesidad de ocultar algún tipo de ventas. Por lo tanto, esa debería ser la cultura de Argentina, ¿no? Último blanqueo, lo que debo lo pongo en moratoria, y de acá en adelante empiezo a pagar los impuestos cuando me den una planificación impositiva interesante. Claro. Elizabeth, en este conjunto de medidas, digo, ¿no? En estos, ¿cuáles serían los efectos generales que puede tener esta ley de bases para, por ejemplo, el crecimiento económico, el empleo, la inflación, la distribución del ingreso? Porque escuchamos muchas veces que desde el gobierno y desde distintos ámbitos se dice, no, si no tenemos esta ley, el país no va a avanzar, no vamos a seguir teniendo o van a seguir habiendo problemas o los ajustes van a ser más grandes. Eso es lo que escucha generalmente la gente en general, ¿no? Que sin esto no vamos para atrás ni para adelante. Es tan así, y si sale, ¿cuál va a ser el impacto general en el crecimiento económico? A mí me parece que están buenas las medidas que salen, y no es que quiero ser hiperoptimista, pero la verdad que están buenas. Si bien yo me quejaba porque no escuchaba hablar de pymes, y las pymes, ustedes mismos justamente que tienen un programa que ¿no es cierto?, que fomenta lo que es del mundo pyme, somos las que producimos la mayor cantidad de empleo en el país. Sí, cada uno de estos proyectos que yo te mencioné tienen un beneficio para la pyme. Por ejemplo, la moratoria, que es muy buena, y hay mucha gente que por la crisis no pudo pagar impuestos. Si sos pyme tenés mejor tasa, tenés muchas más cuotas para pagar. El monotributo, bueno, protege de cierta manera a la pyme. Los blanqueos también dan beneficio un poco al más chico. Hay un beneficio para el que no blanquea también, también hay un beneficio para el que no blanquea, le bajan ingresos brutos, como fuera un beneficio al cumplidor, ¿no? Porque, bueno, yo pagué toda la vida, nunca oculté nada, ¿y por qué ahora los demás tienen ventaja y yo no? Bueno, le da una ventaja al cumplidor. Quizás no tan generosa, pero hay una ventaja. Así que yo creo que estas medidas están buenas y son necesarias y no le veo ninguna, nada que pueda afectar, al contrario, ¿no? Me parece que, bueno, que van a sumar para el consumo y para la economía, que es lo que necesita para arrancar el mundo, ¿no? La Argentina, el mundo pyme. Claro. Elizabeth, y para cerrar un poquito, ¿qué medidas complementarias se necesitarían para maximizar los beneficios que esta ley está proponiendo y minimizar los posibles riesgos que también tenga? Bueno, justamente dar certeza, que los mínimos no imponibles que ponen, que las mismas leyes esté claro que esto se va a ir aumentando por inflación, porque bien, si ahora ponemos tramos interesantes, pero después quedan bajos por el tema de la inflación, volvemos con el problema, que la gente empieza a pagar mucho por los mínimos tan bajos. Así que eso es sí o sí, tiene que actualizarse trimestralmente por la inflación, todo. Bien, ¿y cuáles son los riesgos más grandes que vos ves que esta implementación tenga? Bueno, justamente que cuando se reglamente la gente, o sea, no confíen el mundo en esto, ¿no? Como que el mundo pyme, que las empresas no confíen en estas medidas y que esto no sea exitoso. Realmente sería un fracaso, porque con esto lo que pretenden también es recaudar. Hay algo muy novedoso también, que no lo comenté, que es que te permiten que pagues bienes personales anticipados por 5 años. Esto es una medida recaudatoria, en este momento hay que bajar el déficit. Claro. Esto serviría, pero hay que ver si se confía, porque tienen que dar mucha certeza, porque sabemos que nuestro sistema impositivo después las cosas cambian. Entonces, bueno, necesitamos mucha certeza, ¿cierto? Que la legislación sea cierta para poder planificar y poder dedicarse a lo importante, que es realmente gestionar, que la empresa crezca, generar empleo. Bueno, la verdad que esperemos que esto resulte. Vaya en esos carriles. Vaya en esos carriles que realmente el país lo necesita, el sector productivo, el sector pyme, el sector emprendedor, necesita señales que
den algo de aliento en una época en la que justamente es lo que falta. Así que bueno, ha sido muy clara Elizabeth en todas estas explicaciones y seguramente en algún tiempo volveremos a hablar contigo después de el resultado que todo esto tenga esta semana en el Congreso para ver cómo va la marcha de todas estas medidas. Exacto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por convocarme y bueno, buen sábado y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Elizabeth.